habitada por 193.017.646 habitantes, al 3 de junio del 2010. Según estimaciones del IBGE, la densidad de la población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La de Brasil representa una de las mayores poblaciones del mundo. En los últimos años se ha reducido el crecimiento de la población del país, que era muy elevado hasta la década de los 60. En 2000 habían 171.279.882 personas contra los 118.562.549 habitantes en 1980. Las razones de la disminución del crecimiento de la población están relacionadas con la urbanización y la industrialización y los incentivos para reducir la tasa de natalidad, como la difusión de los anticonceptivos, además de un número de la esperanza de vida al nacer o de la esperanza de vida del propio individuo. Actualmente, Brasil tiene como PIB real en el 2007 el 6,1 y en el 2008 el 5,1. Al igual, en el 2010 Brasil tuvo un PIB de 7,6%, variación anual. Tiene un consumo privado del 6,4%, consumo público del 7,2%, una inversión del 18,6% y unas exportaciones e importaciones de 26% y 35,1%. La evolución de Brasil ha venido transcurriendo día tras día. Actualmente la extensión de Brasil está en 8,5 millones de habitantes por kilómetro cuadrado, población en el año de 201 millones de habitantes para el año 2011. El PIB, el Producto Interno Bruto de Brasil, está en 2,19 billones de dólares. Crecimiento del PIB del 7,5% y crecimiento en el 2011 estimado del 4,5%. Al igual también la deuda de Brasil se estima aproximadamente en 310.800 millones de dólares, que contrarresta las exportaciones de 199.700.000 de dólares y las importaciones de 187.700 millones de dólares. Esto nos da importancia de que Brasil en estos momentos su crecimiento tanto poblacional en natalidad como su crecimiento económico es muy estable. Es el segundo país en Latinoamérica con mejor economía, siendo uno de los países más grandes en América Latina. Es una medida estadística que mide la evolución de los precios de bienes y servicios, el cual es emitido por un banco y tiene una incidencia considerable en el momento en que se determinan las políticas económicas y monetarias. Todo IPC debe ser representativo que cubra la mayor población posible, comparable tanto temporalmente como espacialmente, o sea, con otros IPC de otros países o periodos en un mismo país. Garantizar una inflación baja y controlable ha sido desde los gobiernos de Enrique Cardoso la principal preocupación de las autoridades económicas brasileñas. La combinación de una política monetaria contractiva y una austera política fiscal logró mantener los precios, tradicional fuente de desequilibrios de la economía brasileña, bajo control. En efecto, la inflación medida por el índice de precios al consumidor amplio se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, pasando de un 7,70 en el 2004 a un 5,69 en el 2005 y 3,14 en el 2006. En 2007, la inflación acabó incrementando por debajo de lo provisto por el gobierno, 4,46 frente al 4,5 establecido como objetivo, si bien bastante por encima del año anterior. A comienzos del 2008 se presenta un aumento generalizado de los precios de los productos básicos junto con una demanda interna de expansión generaron presiones inflacionistas que amenazaban con sobrepasar el techo de la meta 6,5% fija por el gobierno. Sin embargo, el escenario económico mundial cambió drásticamente en el segundo semestre del año, con él reduciendo la crisis económica, la conjugación de una desaceleración súbita del PIB, con un aumento de los precios. En el 2009 continuó la trayectoria de desaceleración de precios, iniciada en los últimos meses del 2008. De hecho, el índice de precios al consumidor del año se situó en el 4,31, la menor tasa del 2006 por debajo de la meta establecida por el gobierno para el 2009, 4,5. Este resultado fue consecuencia de la crisis económica. Así, los alimentos se redujeron de la demanda global, se elevó la oferta en el mercado interno de los productos de consumo básicos de las familias, lo que derrumbó los precios.
Además, las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente a la crisis, como reducción del índice del precio de algunos bienes de consumo duradero, contribuyeron a contener precios. Finalmente, la debilidad del dólar propició a una reducción del precio de los productos importados. En el 2010, como consecuencia de la fuerte expansión de la demanda doméstica y el incremento de los precios internacionales de los productos básicos, la tasa de inflación se situó en el 5,91, muy lejos de la meta del 4,5% fijada por el gobierno de Brasil. Aunque en abril la inflación de los últimos meses llegó a situarse por encima del techo del meta del 6,5, los signos de desaceleración que ya se perciben en la economía, reducción de ventas del comercio minorista, menor consumo de energía, desaceleración de la actividad industrial o reducción del ritmo de crecimiento de crédito, parecen indicar que las presiones inflacionistas comenzarán a moderarse en los próximos meses, y esto que ha pasado en el 2012 debido a la inflación se ha mantenido en la meta que el gobierno de Brasil ha provisto, y eso lo podemos observar con el IPC de enero del 2012, el cual fue el 6,218%, febrero del 8,49% y marzo del 2,40%, cumpliendo así con las metas que se tiene el IPC en Brasil. Ahora vamos a hablar del indicador del empleo. Los indicadores de empleo reflejan la salud laboral de una economía para entender cómo funciona una economía y sobre todo para medir la paz social. Es importante saber cuánto empleo se está creando o destruyendo, qué porcentaje de la fuerza laboral es activo y cuántas personas están solicitando subsidio de desempleo. Se entiende que una tasa del 4% de desempleo menor es problemática. Es encontrarse en una situación inmejorable, ya que esta 4% se engloba gente que está buscando cambiar de empleo para mejorar su situación económica. Una tasa inferior suele acarrear de forma inmediata una inmigración. Una tasa por encima del 15% suele acarrear solo el aumento del gasto del Estado, el subsidio de desempleo, sino además malestar general y ruptura de la paz social. Brasil ha registrado niveles históricamente bajos de desempleo desde mediados del 2011, en momentos que el mundo se debate en una crisis financiera. Brasil registró en el 2011 un desempleo del 6% de la población económicamente activa. El desempleo es calculado por la base del número de personas que buscan trabajar en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, las 6 mayores regiones metropolitanas del país, con lo que tiene en cuenta a quienes están en el mercado informal. La tasa de paro superó el 5,5% de enero, pero fue 0,7 puntos porcentuales inferior a la de febrero del 2011. Según los datos divulgados por esta institución brasileña de geografía y estadística. Tradicionalmente, el desempleo crece en los primeros meses del año en Brasil debido a la recesión de los contratos temporales creados para reforzar la producción y las ventas en la temporada navideña. Eso significa que Brasil generó en los últimos 12 meses cerca de 428.000 nuevos empleos. El extendido mercado laboral brasileño ha llevado debido a competir, contratar trabajadores calificados. Los empleados se van buscando mejores salarios y es difícil competir porque el mercado está ofreciendo mejores sueldos. Tasa de población activa, varón. Ahora, dice el porcentaje de la tasa de población masculina es mayor de 15 años. La tasa de población activa es la proporción de la población de 15 años de edad o más económicamente activa. Todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un periodo específico. El total de la población es de 194.946.000 para el 2010 y un porcentaje del 81%. Ahora le voy a hablar de desempleo en mujeres jóvenes. Esta población activa femenina entre 15 y 24 años de edad. El desempleo entre los jóvenes es la proporción de la población activa entre 15 y 24 años que no tiene trabajo pero que busca trabajar y están disponibles para realizarlo. La definición de la población activa y desempleo difiere según el país, el cual tiene un 23,1% del 2011. Ahora hablamos del desempleo total.
es el desempleo de la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajar y está disponible para realizarlo. Las decisiones de la población activa y el desempleo descienden según el país, el cual fue de 8,3% para el 2011.